Hola y bienvenidos a Histo Racing. En este capítulo, y no sé qué número hace, vamos a hablar de un personaje realmente increíble. Un personaje que parece sacado de la ficción. Un personaje que era un noble. Un personaje que llegó a ser piloto oficial Ferrari. Y aún no sabemos a ciencia cierta si fue el primer piloto español de la escudería Ferrari o quizás fue el segundo. De todos modos, fue piloto oficial Ferrari y uno de los pilotos más prestigiosos y veloces de su época. También hizo hípica y bobsleigh. Sí, bobsleigh. Fue el primer y único representante olímpico de bobsleigh español. Como muchos imagináis, el podcast de hoy va dedicado a la figura de Alfonso Cabeza de Vaca, o como fue conocido más popularmente como el Marqués de Portalgo. Si te interesa la historia del automovilismo, si te interesa el tema, quédate a escuchar porque arrancamos. Bienvenido a Histo Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Bueno amigos, antes de empezar el podcast de hoy, quiero volver a agradeceros a todos las muestras de apoyo y cariño que este podcast y este podcaster recibe de todos vosotros. Como sabéis, bueno, pues por problemas de salud de un familiar, pues me es mucho más difícil el poder grabar y el poder estar ahí atento en las redes. Así que gracias por todas las muestras de interés y de cariño. No quiero nombrar a nadie porque me voy a dejar a alguien y no es plan. Así que bueno, daros por saludados a pues todos los que os habéis interesado personalmente por las múltiples vías. Bueno, como os digo, el podcast de hoy va dedicado a la figura de un personaje único, un personaje peculiar, un personaje que parece sacado de una novela. Un personaje que realmente marcó quizás una época en la que España estaba sumergida en distintos conflictos políticos. La verdad es que la primera mitad del siglo XX para España pues no fue muy halagüeña, digamos, ¿no? Todo lo que pasó, la guerra civil, una larga posguerra, el franquismo. Bueno, la verdad es que el siglo XX fue convulso. Nuestro personaje ni siquiera nació en España, pero era español. Nuestro personaje tenía un nombre muy curioso. Se llamaba Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja Cabeza de Vaca y Leighton. ¿Cómo os habéis quedado? Yo cuando lo leí dije, no sé si voy a ser capaz de leerlo de un golpe, porque de memoria no me voy a quedar. Bueno, se le conocía como Alfonso Cabeza de Vaca, para abreviar, digo yo, porque vamos,
Fijaros el nombre, Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja, Cabeza de Vaca y Leighton. Tela. Yo me imagino cuando le estaban bautizando, el cura estudiándose el nombre 2 días antes, para decirlo de golpe, porque es que esto es imposible de que se acuerde nadie. Bueno, pues como digo, nació fuera de España, en 1928. Heredó de su padre el marquesado de Portago. Voy a ver si soy capaz de decirlo bien, porque me sale desde toda la vida, desde pequeño, que leí su historia, se me quedó como Portazgo, como la parada de metro de Madrid. Y siempre lo he conocido como Marqués de Portazgo, aunque no es Portazgo, es Portago. Así que voy a intentar pronunciarlo bien, aunque si veis que alguna vez pues digo Portazgo, me perdonáis, porque realmente me es difícil pronunciar la palabra Portago. Bueno, como os digo, era conocido como el Marqués de Portago, que fue un aristócrata español descendiente del mismísimo Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue el explorador y conquistador de la Florida en el siglo XVI. Así que, bueno, de rango abolengo le venía las dotes aventureras. Bueno, sea como fuere, a don Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja Cabeza de Vaca y Leighton se le conocía con el nombre de Fon. Sí, Fon. Pues el diminutivo de Alfonso, Fon, que es como le llamaremos también de vez en cuando en el podcast. Bueno, pues como digo, la vida de este aventurero español, de Fon, es el producto de muchas inquietudes, mucho tiempo libre y mucho dinero, porque esto no lo puede hacer cualquiera. Una vida de estas que digamos es de película, ¿no? Una vida, como os digo, sacada parece de la ficción más que de realidad, y creerme que fue real. Un auténtico playboy para la época, un tipo que lo tenía todo, ¿no? Ese aura de misterio, de aventura, de dinero, de leyenda, ¿no? Y encima, pues lo que hacía, pues lo solía hacer bien. Así que estamos ante un auténtico personaje que daría para una película que yo creo que no tiene. Yo he buscado mucha información y la verdad es que lo más lo más que he encontrado es un gran reportaje de Canal Plus, de Informe Robinson, donde narra bastante bien la vida de esta persona, y ese reportaje está sacado pues de varios artículos, algunos de ellos, pues el de la página web Rumbo 32, que os dejaré aquí, de Pedro, ¿no? que publicó un gran artículo. Yo creo que es en el que está basado prácticamente casi todo, ¿no? Lo que hay es lo que se ha escrito últimamente del Marqués de Portago. Como digo, Alfonso Cabeza de Vaca, Fon, pues tenía una vida totalmente aventurera de película, y nació en Londres. Ya con eso os lo digo todo. Su padrino fue el mismísimo rey Alfonso XIII, el abuelo del rey Juan Carlos, el bisabuelo del rey Felipe, actual nuestro, ¿no? Bueno, pues el padre de Fon era Antonio Cabeza de Vaca y Carvajal, el 10º Marqués de Portazgo. Como os digo, era amigo personal del rey Alfonso XIII, y este fue su padrino de bautismo del hijo. El padre de Alfonso, pues Antonio, luchó en la Guerra Civil Española con el mando nacional. Murió en 1941, cuando Alfonso tenía 12 años. Del matrimonio de Antonio con la americana Olga Leighton nacieron María y Alfonso, ¿no? Que fueron los descendientes. Entonces Alfonso se quedó con el título de Marqués de Portazgo. Como os digo, nació en Londres, aunque
tenía la nacionalidad española y nunca la perdió y la conservó y la lucía con orgullo, ¿no? Que era español. Practicaba distintos deportes, ¿no? La alta sociedad de la época, pues bueno, veraneaban en el País Vasco francés, entonces practicaba tenis, golf, polo, bobsleigh y hípica. Y fue en la hípica donde primeramente el Marqués de Portago destacó, siendo el mejor jinete amateur de toda Francia. Fijaros que, bueno, pues que ya desde joven, bueno, es que murió joven, o sea, desde sus primeros años ya empezó a destacar en esto del deporte. La imagen que os podéis hacer de Alfonso, de Fon, es pues la de típico playboy de la época, ¿no? Cazadora de cuero, cigarro, gafas, no sé, ese look tipo James Dean de la época, ¿no? Que volvía loca a todas las mujeres, ¿no? Mujeres alrededor, glamour. Destilaba ese estilo de aventura, glamour, muy de aquellos años finales de los 40, principios de los 50, ¿no? Como os digo, era una persona muy inquieta, muy intrépida y que, bueno, pues tenía un tren de vida que una persona adinerada, como era él, podía tener. Así que, bueno, lo tenía todo pues para volver locas a las chicas de la época. Como os digo, estamos más o menos a mitad de los años 50, ¿no? Justo en ese año, en esa época, cuando James Dean consigue la cima de su carrera y muere, ¿no? Esa imagen, pues no pasa desapercibida de cómo era Alfonso. Entonces, bueno, pues él frecuentaba clubs y restaurantes de Madrid, de París, de Londres, de Nueva York, y se convirtió realmente en un fenómeno mediático que estaba tanto en la prensa deportiva como en la prensa del corazón. Si bien, pues bueno, era bastante rebelde, alocado, apasionado, impulsivo, bastante temerario, y bueno, pues como os digo, que era una persona desde el principio muy intrépida. Solamente basta decir que pilotó una avioneta que pasó por debajo del puente del río Támesis, solamente para ganar los $500 que se había apostado, como que él era capaz de pasar por ahí con un avión. O sea, imaginaros pues, la clase de persona que estamos hablando, ¿no? Personas de otra época, personas, bueno, pues muy de película. Él decía que aunque viviera 100 años no tendría tiempo para hacer todas las cosas que quiere hacer. Y realmente esto era verdad. Como os digo, lo primero que empezó a destacar fue en la hípica, y al principio de los años 50 empezó a destacar en las carreras de obstáculos como jockey, y fue considerado como el mejor jockey amateur en la Francia entre los años 50 y 52, logrando ser el primer español que participó en el mítico Grand National en Liverpool. Y aunque no logró finalizar ninguna de las carreras, pues tiene el mérito de ser el primer español en lograr, bueno, pues participar en él, ¿no? Así que hay otro hito que tiene nuestro personaje de película. Tanto es así que actualmente, a día de hoy, en el hipódromo de Pau, en Francia, se disputa todos los años el Gran Premio Alfonso de Portago. Así que imaginaros si causó sensación en la hípica. Pero tuvo que dejarlo ya que tenía problemas de peso. Él decía que era un hombre casado y que no podía seguir todas las cosas que sabía para perder peso. Realmente, bueno, pues una vida un tanto desordenada y alocada pues hacían que bueno, pues que la forma no fuera la idónea para montar a caballo. Así que enseguida buscó nuevas aventuras y nuevos retos en los que matar el tiempo, digamos. I used to ride horses all the time. It was a full-time occupation. I used to race a lot. I went away for a couple of weeks, and when I came back, I found I'd put on 14 kilos. There are many ways of losing weight, but I'm married, you know.
14 kilos que había cogido el marqués. La verdad es que evidentemente, como os digo, una vida demasiado sosegada o desordenada, digamos, hacía que esto fuera así. Así que pronto se fijó nuevas metas y bueno, pues siempre estaba ahí la velocidad entre ellas. Como os digo, hacia 1953 pues vio que la hípica no iba a poder practicarla, así que cambió de deporte. Como era muy bueno conduciendo, ya lo había demostrado en varias ocasiones, y bueno, como era asiduo a las estaciones de esquí de Suiza y de Francia, descubrió un deporte que combinaba ambos deportes, el bobsleigh. El bobsleigh es este deporte que te metes corriendo en una especie de trineo y te deslizas sobre unas pendientes, tomando unas curvas casi de 180 grados, ¿no? Con unos peraltes, unos banquets impresionantes. Así que ni corto ni perezoso convenció a unos amigos y a su primo y compraron unos trineos de bobsleigh y de Skeleton. Y bueno, pues convencieron a las autoridades pertinentes para ser los representantes de España en las Olimpiadas de 1956. España tuvo una brillante intervención. El Marqués de Portago logró clasificarse en cuarto lugar en las pruebas de 2. Bueno, pues la verdad es que impresionante, ¿eh? Pues España no ha vuelto a participar en bobsleigh en unos Juegos Olímpicos, así que imaginaros si esta persona era un adelantado a su época. Realmente era, como os digo, un privilegiado de la vida, un superdotado para estas cosas y bueno, una persona que combinaba todo esto de riesgo, glamour, velocidad, intrépido. La verdad es que lo tenía todo. ¿Quién no quería ser el Marqués de Portago? Pues la verdad es que tenía a todo el mundo loco. Como os digo, en una Europa que se estaba despertando del sueño de la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial, en la que bueno, pues esta clase de personajes encandilaban a la gente. Ya no en España, ¿no? Que España estaba sumida todavía en una posguerra larga y que en esos años 50 se empezaba a ver la luz al final del túnel. Como os digo, esta persona, aunque tenía nacionalidad española, realmente, bueno, pues vivía a caballo entre París, Londres, Nueva York, Suiza, allá donde, bueno, estaba todo el glamour. You know, the drivers are very normal set. We like women. All the drivers are, you know, naturally chasing all the women that are around. Los pilotos somos gente normal. Por supuesto que nos gustan las mujeres. Naturalmente que los pilotos persiguen a cada una de las mujeres con las que se cruzan. La verdad es que nuestro personaje tenía a un amigo íntimo, Nano da Silva. Nano da Silva fue el primer piloto brasileño de la Fórmula 1 y era amigo personal, amigo de la infancia de Alfonso. Así que Nano fue el que influyó en Alfonso para que encauzar su temeridad, su vida al automovilismo, y vaya que lo logró. Del año 54 al año 57, dos amigos que se habían conocido siendo críos, pues empezaron a correr en carreras. Si bien fue Nano el que enseñó a pilotar desde un principio un bólido de carreras a Alfonso, pero Alfonso, pues con las dotes que tenía, la temeridad y bueno, pues ese don natural, enseguida aprendió, incluso superó a su discípulo, ¿no? Nano dice que en media hora ya iba tan rápido o más que él, sin saber prácticamente cambiar de marchas. Y lo corrían todo, ¿eh? No creéis que corrían, no. Aquí se corría Fórmula 1, Sport, Gran Turismo, cualquier disciplina deportiva, ahí estaban pilotándolo, porque era otra época y esta gente estaba hecha de otra pasta. Coetáneo de grandes mitos del automovilismo, de Fangio, de Moss, compañeros, rivales y amigos. Lo eran todo porque eran otros tiempos. Era otra época. Había respeto.
ante todo, eran caballeros al volante. Pronto los pilotos se dieron cuenta que iba en serio, que era un piloto rapidísimo y muy veloz. Un piloto que era capaz de rivalizar con todos ellos, incluso teniendo peor material, ya que no disponía de material oficial. Quizás su momento más especial, más álgido, fue el Gran Premio de Cuba, que se celebró en 1956, donde estuvo liderando la carrera con un Ferrari Monza, el número 12, sobre el Maserati oficial de Fangio. Iba primero y iba dando una lección de pilotaje. Castellotti, Moss, todos estaban en esa carrera organizado por el régimen de Batista. Finalmente quedó tercero por un problema con el acelerador de su vehículo. Lo ganó Fangio, pero Fangio no tuvo problemas en reconocer que el ganador moral de la carrera había sido Alfonso, y que públicamente expresó que era uno de los mejores pilotos que había visto en mucho tiempo. Why do you race? Because I want to be champion of the world. ¿Por qué corres? Porque quiero ser campeón del mundo. Y sí, amigos, podíamos haber estado ante el primer campeón del mundo de Fórmula 1 español, si las circunstancias se hubieran dado. Pero no adelantemos acontecimientos, que estamos en 1956. Fon comenzó comprando sus propios coches, Ferraris, Maseratis, algún Oscar, pero bueno, casi siempre eran Ferrari. Empezó a correr en todas las carreras, Caracas, La Habana, Monza, y empezó a destacar y empezó a ser un piloto que se fijaban en él. Ganó 6 carreras en categoría Sport. Ganó 3 carreras en categoría Gran Turismo. Ganó el impresionante Tour de France, carrera de 5.000 kilómetros, ante un espectacular, un magnífico Stirling Moss. ¿Qué decir de Stirling Moss? Un piloto que tendrá su propio Histo Racing. Corrió 5 grandes premios de Fórmula 1 y quedó segundo en uno de ellos, logrando los primeros puntos del Campeonato Mundial de Fórmula 1 para un piloto español. Así que un tipo de amplia nariz y gafas de sol se fijó en él. Sí, don Enzo Ferrari. El commendatore se fijó en nuestro marqués de Portalgo y en 1956 le fichó como piloto oficial de la escudería Ferrari, la escudería más mítica del Mundial de Fórmula 1. Tell us something about your driving style. I consider that my driving style is a relaxed driving style. Well, the first year I drove, I used to take a lot of chances. I used to go too fast. I didn't know what I was going, and I'd usually go off the road. I think the first year I drove, I went off the road practically in every race I drove in. Cuéntanos cómo es tu estilo de conducción. Bueno, la verdad es que mi estilo de conducción es relajado. Si bien antes era un poquito más arriesgado. En los primeros años me salía en casi todas las carreras. Como os he comentado antes, su mayor logro fue un segundo puesto en el Gran Premio de Inglaterra de 1956. Ese año había fichado por el equipo oficial Ferrari. El commendatore pues se fijó en él y bueno, pues para él le solicitó al commendatore un volante oficial, ¿no? Y Enzo Ferrari le mandó como respuesta una foto de un accidente que tuvo en Nürburgring en el 56. Pero aún así pues tenía un hueco en Ferrari y bueno, pues le invitó a unirse junto a Fangio, a Collins, a Castellotti y a Luigi Musso. Cualquiera de ellos va a tener su propio Histo Racing, porque son todos leyendas del automovilismo. Bueno, pues ahí estaba nuestro marqués. Así que en el 1956 se unió al equipo oficial Ferrari.
y en el Gran Premio de Gran Bretaña acabó segundo junto a Collins. Bueno, podíamos haber sido el primer campeón español de la historia, pero no. El destino quiso que, bueno, pues que no fuera así. Bueno, el destino y las circunstancias. El caso es que al final nuestro primer campeón del mundo fue Fernando Alonso. Bastantes años después. Casi 50 años después, pues bueno, pues tuvimos ese ansiado campeón del mundo de Fórmula 1. Pero fijaros que 50 años antes, este personaje, auténticamente de película, pudo haberlo conseguido. Bueno, estamos en el año 1956. Tenemos al Marqués como piloto oficial Ferrari y dispuesto a correr pues en todo lo que Ferrari le diga. Daros cuenta que antes pues no era como hoy día, ¿no? Que los pilotos más o menos se ciñen a una categoría y de ahí apenas se pueden mover. Casos como el de este año de Fernando Alonso corriendo el WEC y la Fórmula 1 son una rara avis. Hoy día pues no sé, que no se puede hacer esto. Imaginaros en el anterior capítulo que hablamos de Esteban Belov, que corría tanto resistencia con Porsche como Fórmula 1, pues se mató corriendo los 1000 kilómetros de Spa. Entonces, bueno, pues eso también hizo que casi todos los equipos blindaran a sus pilotos para evitar estas cosas, ¿no? Para evitar estos accidentes que trastoquen toda la temporada de un equipo. Pero en los años 50, los años 60, eso no pasaba así. Los pilotos corrían Fórmula 1, Fórmula 2, resistencia, turismos, GTs, allá donde fuera. Muchos pilotos decían que un domingo sin competir era un domingo perdido. O sea, imaginaros hasta qué punto la sangre, la adrenalina era algo que perseguían estos pilotos cuando la muerte estaba acechando realmente en cada curva. Vosotros, si veis carreras de la época, vais a ver con los ojos de hoy día, os lleváis las manos a la cabeza. Podéis ver que los coches siguen corriendo mientras están atendiendo los restos de otro vehículo, o incluso pilotos muertos sobre el asfalto, y la carrera sigue su desarrollo, comisarios cruzando la pista. Hoy, a ojos de hoy, día de hoy, son auténticamente temeridades, pero hace 50 años era lo normal, y poco a poco pues la conciencia fue cambiando. Bueno, estamos en el año 56 y estamos en el Gran Premio de Inglaterra, en el Gran Premio británico, que se va a celebrar un 14 de julio del año 1956. Un año que marcaría un hito para el automovilismo español. En ese año 1956, Fangio era el piloto más laureado, era el piloto con más títulos, era la referencia de la parrilla. Ese año corría con el fantástico, el fabuloso, el increíble Ferrari Lancia D50. Es un coche que tendrá su propio Histo Racing, es un coche de los más bonitos de la época, y es un coche que desarrolló realmente Lancia. Lancia desarrolló este vehículo, pero estaba Lancia prácticamente en bancarrota y tuvo que recurrir a Ferrari para el desarrollo del vehículo. Y bueno, pues este vehículo pues es conocido como Lancia Ferrari D50. Este vehículo pues estaba en manos de los pilotos de la escudería, que, como os he dicho antes, eran todos auténticas leyendas. La cabeza visible, o el principal, era Fangio. Fangio era el líder, el piloto número uno, y la escudería en eso siempre ha tenido muy claro quién es su piloto número uno. Y quizás el último de los pilotos era Alfonso, ¿no? El Marqués era quizás el piloto último de esa lista, que tenía pues como Peter Collins, otro fantástico piloto que tendrá su propio Histo Racing, porque lo que hizo este piloto pasó a los anales de la historia, no en esta carrera, sino al año siguiente. Pasó a los anales de la historia, y lamentablemente la historia o la vida no le devolvió ese gesto
que él tuvo para él, su maestro, Juan Manuel Fangio. Estaba también, pues como os he dicho, Musso, era quizás el equipo más potente. Y estábamos en tierras británicas, con un montón de pilotos británicos con coches británicos, los BRM, los Cooper, los Oscar, llenos de pilotos y grandes pilotos locales, como el gran Mike Houghton, que os hablé de él en el de Le Mans en 1955, un episodio que quedó bastante bien a pesar de hablar de esta terrible tragedia. Os lo recomiendo si aún no lo habéis escuchado. He intentado ver la carrera completa del Gran Premio de Inglaterra de 1956. La verdad es que, claro, en aquella época pues no se daban por televisión, eran todas filmaciones de cine. Y bueno, he encontrado un resumen bastante amplio de unos 5 minutos. Un resumen que os voy a dejar en las notas del programa y en nuestro canal de Telegram para que le echéis un vistazo. Para que podáis ver la carrera. Esta carrera tiene varias curiosidades, ¿vale? Y de ellas las curiosidades están marcadas por nuestro personaje que hoy nos atañe, el Marqués de Portago. De esta carrera tengo que destacar que había 2 pilotos españoles. Uno era nuestro protagonista, Marqués de Portago, y otro era el gran Paco Godia, que fue el primer piloto español en el Mundial de Fórmula 1. Y bueno, Paco corría con un Maserati. Esta carrera, la pole, la marcó un tal Stirling Moss con un impresionante Maserati. Y sí, es que Maserati tenía equipo oficial y era realmente potente. Había conseguido la pole con un impresionante tiempo de 1 minuto 41 segundos. Bueno, este gran premio se disputaba sobre el trazado antiguo de Silverstone, que costaba de 4,71 kilómetros. Se daban 101 vueltas, quiere decirse que se hacían aproximadamente 475 kilómetros con 766 metros. Como veis, es bastante más distancia de la que se recorre hoy día en un gran premio. Así que las paradas en boxes eran muy importantes. Como os he contado, el increíble Stirling Moss fue el que consiguió la pole con 1 minuto 41 segundos. En segunda posición tenemos al increíble Juan Manuel Fangio con un tiempo de 1 minuto 42 segundos. Y hay que decir que, claro, el cronometraje no era tan exacto como es hoy día. Se contaban minutos y segundos. Así que a 1 segundo de Stirling Moss estaba nuestro Juan Manuel Fangio. 1 segundo después de Juan Manuel Fangio estaba el gran Mike Houghton con el coche, con el Over Racing. En cuarto lugar teníamos al gran Peter Collins con el Ferrari, también con 1 minuto 43 segundos. En la quinta posición teníamos al piloto Harry Schill. En sexta a José Froilán González. En séptimo a Rui Salvatori. En octava posición tenemos al gran Eugenio Castellotti, integrante de la escudería Ferrari. En el noveno tenemos a Tony Brooks, ya con 1 minuto 45 segundos, es decir, 4 segundos más que la pole de Stirling Moss. En el décimo puesto tenemos a Scott Brown. En undécima posición a Desmond Tyron. Y el duodécimo tenemos a nuestro protagonista del podcast de hoy, a Alfonso de Portazgo, que hizo un tiempo con el Ferrari, con el último Ferrari oficial, de 1 minuto 47 segundos. Nuestro Paco Godia clasificó en el puesto 25 con el Maserati. No es el Maserati oficial, pero era un Maserati. Y bueno, con 1 minuto 55 segundos. Como veis, entre Paco Godia y no era el último era un tal Jack Brabham, que corría con un Brabham, que hizo un tiempo de 2 minutos 1 segundo. ¿Vale? Pues entre el último, que hizo 2 minutos 1 segundo, y el primero, que hizo 1 minuto 41 segundos, Stirling Moss, pues imaginaros
la cantidad de segundos que había de por medio, ¿de acuerdo? Así que bueno, la verdad es que la mayoría de pilotos estaban en esos 5 o 6 segundos de distancia en la clasificación. Bueno, pues esto fue la clasificación y esto formaban las parrillas de salida. Como veis, el Marqués de Portazgo salía el número 12. No había conseguido un gran tiempo, pero bueno, las carreras realmente eran muy largas. Como ya os he dicho, esta carrera duró 3 horas. El Gran Premio empezó de una manera fulgurante. El gran Mike Houghton consiguió la delantera sobre su compañero Tony Brooks. Houghton, que salía desde la tercera posición, se había logrado adelantar a Steve Moss, a Juan Manuel Fangio, y se había colocado en cabeza del Gran Premio de Inglaterra, el rápido y bravo piloto inglés. José Froilán González, que salía desde un sexto puesto, magnífica posición, rompió la transmisión nada más salir y su Gran Premio de Inglaterra apenas duró 10 metros. Hay que decir que más de 85.000 personas estaban disfrutando de las carreras, lleno absoluto en el circuito de Silverstone, que además acompañaba un precioso día de verano ausente de lluvia, cosa muy importante a la hora de las carreras de coche y más en esta época. Después de la segunda vuelta, Fangio, Shell y Salvatori iban persiguiendo a los pilotos de cabeza con Mike Houghton a la cabeza de ella. Se habían formado dos grupos claramente bien definidos. Vuelta a vuelta, tanto Fangio como Collins iban remontando posiciones y adelantando vehículos. Tanto era así que en la vuelta número 11, el gran Juan Manuel Fangio ya se encontraba a la cabeza de la carrera junto al increíble Peter Collins. Pero de repente Fangio se vio sorprendido por un coche averiado. Tuvo que dar un giro para esquivarlo y se salió fuera del asfalto. Como consecuencia, quedó en la sexta posición. La carrera había dado un vuelco y los 5 primeros clasificados eran británicos: Houghton, Moss, Brooks, seguidos de Salvatori y Collins. En sexto lugar ya venía Fangio. De repente todo se torció para la armada británica. Houghton tuvo una fuga de aceite y perdió todas las opciones. Y Brooks sufrió un atasco en su acelerador, lo que provocó un espectacular accidente con incendio de coche inclusive. Ambos pilotos no sufrieron mayores daños, aunque esto dio un vuelco completo a la carrera. Poco a poco Fangio fue remontando hasta colocarse el líder. Y Moss tuvo problemas con su caja de cambios y tuvo que abandonar su vehículo. Pero de repente el coche de Peter Collins sufrió unos problemas de recalentamiento y tuvo que bajar el ritmo y tuvo que ir a boxes. En ese momento mandaron entrar a el gran Marqués de Portago, nuestro protagonista había ido remontando posiciones y entre los abandonos y sus grandes dotes de piloto y adelantamiento se encontraba en segunda posición. En la vuelta 70 le obligaron a entrar y ceder su coche a Peter Collins. Antes se podía hacer esto, se podía hacer el coche a un compañero y los puntos se los repartían. Era más valioso tener la mitad de los puntos que hacer un 0 para la hora del campeonato, más teniendo en cuenta que el número de carreras no era ni mucho menos abultado. Un campeonato de Fórmula 1 tenía entre 8 y 10 carreras al año. Así que Alfonso no tuvo otro que hacer que entrar en la vuelta 70 y ceder su coche a Peter Collins. Peter Collins consiguió llevar el coche hasta la segunda plaza, mantenerse en la segunda plaza y entrar por detrás del increíble Juan Manuel Fangio.
Ferrari hacía un gran doblete en tierras británicas. Pero la anécdota de nuestro increíble protagonista del podcast de hoy no solo quedó ahí, sino que a falta de 10 vueltas del final se fue andando a buscar el coche que había abandonado Eugenio Castellotti. Había tenido un problema con el coche y lo había dejado abandonado. Bueno, pues Alfonso, una vez que se bajó de su coche, se fue tranquilamente andando, fumándose un cigarrillo, empujó el coche hasta situarlo cerca de la meta, dio unas cuantas vueltas a un ritmo bastante bajo, paró su coche, estuvo esperando a que el juez le lanzara la bandera a cuadros a Juan Manuel Fangio y poco después de que la carrera hubiera nada más finalizar la carrera, cruzó la meta. Así que tenemos a nuestro Alfonso de Portalgo como segundo clasificado, y si miráis la clasificación veréis que está segundo junto a Peter Collins, se repartieron los puntos, pero si miráis en la clasificación, en el número 10 está el vehículo del increíble Eugenio Castellotti junto a nuestro Alfonso de Portago. Así que, bueno, pues una curiosidad más de este personaje auténticamente de película. Hay muchas imágenes de cómo estaba empujando el vehículo, fumándose un cigarrillo, tranquilamente. Así que, bueno, para que veáis qué clase de personaje estamos hablando hoy. Este gran premio marcó un hito, ¿no? Aparte de ver empujar un vehículo a un piloto fumándose un cigarrillo. Y fue un hito para el automovilismo español, porque fue el primer podio en el que un piloto patrio se subió al segundo cajón y está considerado pues como el primer podio en la Fórmula 1 para un compatriota. Así que Alfonso de Portago es el primer piloto que se subió al podio en el actual campeonato de Fórmula 1 en el año 1956 en el Gran Premio de Inglaterra. Así que desde aquí nuestro eterno reconocimiento a este increíble personaje. The world's greatest drivers gather for the major event of the Daily Express Silverstone meeting, the British Grand Prix. 303 miles over 101 laps, with the result counting towards the World Championship. For the first 15 laps, the lead is held by Mike Hawthorne in BRM number 23. Sterling Moss in a Works Maserati is keeping up well among the leaders, and so is his teammate Jean Behra. Only 2 points separate them in the contest for the world title. Top of the list by a clear 5 points is Peter Collins. He's driving a Ferrari today, number 2. The crowd rush forward as Tony Brooks has a narrow escape when his BRM crashes. But he gets away with slight concussion and a broken jaw. Now Fangio's leading with Collins chasing him. But reigning champion Juan Fangio holds his Ferrari in front like the master he is and wins handsomely. Fangio's wife is here to congratulate him on a victory which has improved his chance of retaining the world title. But in his moment of triumph, he doesn't forget to say, hard luck, Sterling. Como vemos, nuestro piloto marcó pues un hito para el deporte español, el primer podio, y quedará en los anales de la historia. Así que, como os he dicho antes, desde aquí nuestro reconocimiento. Bueno, siendo piloto Ferrari, pues no puedes decir que no cuando Ferrari te dice que tienes que subirte a un GT o un Sport y correr la Mille Miglia. Bien es cierto que Alfonso no quería correr esta carrera, no le apetecía. Quería centrarse más en la Fórmula 1 y estamos ya en el año 1957. En mayo se celebra una de las carreras más bonitas que había antaño, la famosa, la increíble Mille Miglia, una carrera que tendrá su propio podcast y que José Miguel Vinuesa espero que venga aquí a narrar a estos micrófonos de Histo Racing. Pero hoy vamos a hablar de la última Mille Miglia disputada de forma clásica. Una carrera por el norte de Italia por carreteras convencionales que pasa por Roma y recorre todo el norte de la península italiana.
La carrera se llevaba celebrando más de 30 años. Era una de las carreras más prestigiosas de toda Europa. Si bien es cierto que la mayoría de los pilotos no le apetecía nada correrla, porque los vehículos habían avanzado tecnológicamente mucho y las carreteras de la época se habían quedado estancadas como en las de principio de siglo. Había un desfase tecnológico entre lo que era el vehículo, que alcanzaba unas velocidades muy elevadas ya, cercanas a los 250, 280 km por hora, y las carreteras, unas carreteras totalmente inadecuadas para esa velocidad. Bueno, en una carta que fechada 4 días antes de la Mille Miglia, Alfonso confesaba a un amigo suyo que Enzo Ferrari le había obligado a correrla bajo amenaza de no dejarle competir en Fórmula 1. Así que nuestro protagonista se plantó en Italia para correr las prestigiosas Mille Miglia y se presentó acompañado de su última conquista, que no era otra que la actriz Linda Evans, que había estado casada con Tyrone Power, un famoso actor de la época, y que, bueno, pues tenían una hija llamada Romina Power, que muchos, bueno, viejunos como yo sabréis quién es. Un famoso dúo italiano, ¿no?, de cantantes, que era Albano y Romina. Bueno, pues esta Romina era la hija de esta famosa actriz que se presentó en la Mille Miglia acompañando a Alfonso, en la que sería su última conquista. Más de 400 vehículos participaron entre los días 14 y 17 de mayo en la maravillosa Mille Miglia, la recreación de una prueba histórica del automovilismo, en la que el mismísimo Enzo Ferrari describiría como la carrera más bonita o más bella del mundo. Y razón no le faltaba. 1.600 kilómetros, casi 1.000 millas de recorrido, de ida y vuelta desde Brescia hasta Roma. Un trazado de lo más variopinto, de lo más variado, pasando por alguna de las ciudades más bellas y bonitas de Italia, como Verona, Ferrara, Rávena, Gambliota, Siena, Florencia, la Toscana. Todos estos nombres, todos estos paisajes, todos estos parajes evocan en mí recuerdos de mi vida, recuerdos preciosos. Evocan automovilismo en estado puro. La carrera nació en 1927 y se disputó en su formato original de distancia y velocidad hasta el año 1957, este que estamos narrando, en el que el gobierno italiano puso fin, por decreto, a esta maravillosa carrera. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Pilotos de leyenda como Ascari, Fangio, Moss disputaban esta magnífica e increíble prueba. Algunos tardaban algo más de 10 horas en realizar este recorrido Brescia-Roma-Brescia. Ahora no, ahora en la recreación histórica la carrera se divide en 4 etapas: Brescia-Rimini, Rimini-Roma, Roma-Parma y Parma-Brescia, y se disputa durante 4 días. La prueba se recuperó en 1977, coincidiendo con el 50 aniversario de su nacimiento, y aún hoy se sigue disputando, con la participación de coches clásicos y vintage, anteriores siempre al año 1958. Por lo tanto, es muy bonita ver allí pues los Jaguar Type C, los Alfa Romeo, los Mercedes, los Lancia Aurelia, los Ferrari, coches que en su día corrieron esta prestigiosa y clásica prueba, que a día de hoy se sigue celebrando, como os digo, pero en más formato recreativo que competitivo. Como os he dicho, espero que próximamente se venga José Miguel Vinuesa y hablemos de esta prueba. Bueno, pues quiero contaros así básicamente que todo comenzó en el circuito de Montiacci, en Brescia. Perdió la organización del Gran Premio Italia en 1922 a favor del de Monza, cosa que ya explicamos en el podcast dedicado al circuito de los récords, al circuito o al Autódromo Nazionale di Monza.
Ello indignó a un grupo de entusiastas del automovilismo de Brescia, que decidieron unir sus fuerzas para crear una competición que honrase a la bella ciudad italiana y ayudase a la industria automovilística italiana a salir de la crisis que tras la Primera Guerra Mundial había surgido, ¿no? Entonces, esos 4 entusiastas eran los condes Francesco Macciotti, Aimo Maggi, Renzo Castagnedo y Giovanni Canestrini, que pasarían a la historia de la competición como los 4 mosqueteros. Bueno, pues estos 4 personajes se reunieron en 1926 tras hablar sobre la crisis de las carreras, la crisis automovilística, y llegó a la conclusión de que solo una nueva carrera con un gran nombre podría dar la vuelta a esta situación, ¿no? Entonces el conde Macciotti puso sobre la mesa un mapa, un trazado hipotético, un recorrido que, siguiendo las principales carreteras de la época, salía desde Brescia, bajaría hasta Roma y regresaría otra vez a la ciudad de Brescia, y eran 1600 kilómetros de las carreteras de montaña, de las veloces rectas, combinaba todo un poco, era prácticamente un rally. Y bueno, pues esta carrera, como casualmente su nombre era casi 1600 kilómetros, eran 1000 millas, pues se puso el nombre de la Mille Miglia en italiano, y la verdad es que la propuesta fue del agrado de mucha gente, así que solo en 3 meses los organizadores se pusieron en marcha para la primera edición de la carrera, cuyo ganador fue Ferdinando Mignola, con Giuseppe Morandi de copiloto al volante de un Officine Meccaniche. Esta carrera discurriría por carreteras abiertas, carreteras públicas, con el fin de acercar al aficionado y a todos sus ídolos del automovilístico, y que el aficionado pudiera vivir de cerca la velocidad que pasaran los coches veloces al lado de ello. La carrera era un éxito, y el régimen de Benito Mussolini lo aprovechó para hacer suya la prueba, decretando que esa tenía que estar por derecho propio en el calendario oficial de las competiciones italianas. Así, a partir de 1928, la Mille Miglia era una de las carreras automovilísticas obligadas de Italia. En los primeros años se registraron más de 500 inscritos en cada una de las ediciones, mientras se mejoraba la calidad de las carreteras y pasaba por distintos sitios. Los coches cada vez eran más veloces y los pilotos, bueno, pues la verdad es que querían asistir a esta prueba porque ganó bastante notoriedad internacional, gracias también a la entrada de las grandes marcas automovilísticas. Primero las italianas, como Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Maserati, Bugatti, y después pues entradas de marcas internacionales, ¿no? Ya Mercedes, BMW, Talbot, Jaguar, Aston Martin, Porsche. Entre las más míticas destacan la de 1930 y 1934, con aquellos duelos entre el gran increíble Tasio Nuvolari y Barzi, ¿no? La del 48, que vio el último enfado de Nuvolari antes de su adiós a las carreras, o la del 55, la famosa e histórica consagración de Stig Moss al volante del Mercedes 300 SLR. La Mille Miglia solo se dejó de disputar en el periodo de la guerra, ¿no? Entre el 39 y el 46. En cambio sí se disputó el año 41, que bueno, que se pudo, no, en el año 40, perdón, que pues aunque fuera guerra sí se pudo disputar. Para que veáis que era una prueba consagrada, una prueba mítica, una prueba que daba un espaldarazo internacional a la imagen del piloto, ¿no? Un prestigio, una carrera muy prestigiosa, y sobre todo para un equipo italiano como era Ferrari, la Ferrari en la que nuestro Alfonso de Portago era pues uno de sus integrantes. Así que Enzo Ferrari parece ser que obligó a Alfonso a competir, aunque este no le apetecía realmente mucho. El 12 de mayo de 1957, el Ferrari número 531 sale de la bella ciudad de Brescia, con Alfonso al volante y su amigo Edmund Nelson como copiloto. Pese a que Alfonso no conocía el recorrido, se mantiene siempre entre los 4 primeros puestos durante todo el recorrido, algo bastante insólito
para un piloto que debutaba en esta prueba tan complicada pero a la vez tan prestigiosa. La carrera llegaba a Roma entre la multitud y Linda, la última conquista de nuestro gentleman, saludaba a Alfons a su paso. En ese momento, Alfonso detiene violentamente su Ferrari y Linda llega a su lado dándole un abrazo y un beso mientras le dijo algo al oído. Todo esto quedó inmortalizado en las cámaras. Se supone que entre esta, digamos, alocada puesta en escena, Alfonso perdió aproximadamente unos 2 minutos. 2 valiosos minutos. La carrera se relanza para nuestro protagonista y continúa entre las primeras posiciones. A unas 2 horas del final de la prueba se efectúa la última parada en la bella ciudad de Bolonia. Los mecánicos de Ferrari revisan rápidamente el estado del coche y se señala la barra que sujeta la rueda delantera izquierda, la cual está rota y provoca que el neumático roce contra el chasis. Esta rotura no se había hecho de casualidad, no se había hecho por desgaste, y es que al salir apresuradamente después del beso, el Ferrari de Fon pisó un bordillo y parece ser que dañó esta barra. Esta barra, que estaba rota, provoca que el neumático roce contra el chasis. Se había cubierto más de 3/4 partes de la carrera. Atrás quedaban las amenazadoras montañas y la meta estaba a poco más de 2 horas. El neumático aguantaría. Siempre aguantaban. Así que Fon ocupó su puesto frente al volante y salió corriendo con el Ferrari número 531. Un Ferrari 335S Spider Scarlatti. Aunque muchas informaciones se dice que era un Ferrari 315S o incluso un 290mm. En realidad es el 335 Spider Scarlatti. Nuevo la carrera a toda velocidad. A la altura de Crémola ya ocupaba la 3ª posición y poco después atravesaba Mantua como un rayo. La gris muralla de Guisolo anunciaban que los últimos 50 kilómetros de la carrera estaban ahí delante y que Portago nunca llegó a recorrerlos. Él siempre había dicho que si muriese mañana, no por ello hubiera dejado de vivir 28 años maravillosos. Había declarado en una entrevista pocos días antes, la entrevista en la que he ido sacando extractos. Como os he dicho, quedaban poco más de 50 kilómetros. A solo 40 kilómetros de la meta, empezaban a llegar noticias estremecedoras. El coche 531, el Ferrari rojo, el Ferrari Monza, habría sufrido un accidente cuando circulaba a más de 240 km por hora. En efecto, desgraciadamente era el Ferrari de nuestro Marqués de Portago. La rueda delantera izquierda del coche reventó después de chocar contra una piedra. Tras varios bandazos y vuelcos de un lado a otro de la carretera, el vehículo cayó encima del público que llenaba las cunetas. El coche quedó hecho pedazos. Alfonso tenía solo 28 años y su copiloto, el norteamericano Edmund Nelson, fallecieron en el acto. Con ellos también perdieron la vida 9 espectadores, 5 de ellos niños que estaban presenciando la carrera, mientras otras 30 personas resultaron heridas. Un fatal desenlace, un fatal final para una de las más prometedoras carreras de un deportista español. Lamentablemente no se fue solo, se fue con la vida de 11 personas. Una auténtica tragedia. Con el paso del tiempo, muchas de las teorías que se han barajado para explicar lo que sucedió. Algunos opinan que que el neumático realmente fue dañado al tocar la acera cuando salió de besar a su última conquista, y que rompió la barra y que al tocar el chasis, o la carrocería en este caso, pues fue desgastando el neumático de una manera excesiva y que el neumático terminó por ceder. Se dice que Alfonso hizo oídos sordos a las advertencias de sus mecánicos sobre los síntomas de fatiga que habían observado y en los portarruedas, ¿no?
de su Ferrari 335 Monza. Así que bueno, pues una catástrofe que desencadenó durísimas críticas de la prensa italiana a la organización y a la seguridad de la carrera, y que llevó al gobierno a prohibir la Mille Miglia. La muerte de Alfonso pues tuvo una repercusión enorme, ya que, como os he dicho, era un personaje, era un gentleman, era un personaje del mundo del corazón, era un auténtico, digamos, pues un auténtico influencer, que diríamos hoy día, ¿no? Una persona que era perseguida por multitud de medios que, bueno, que estaban siempre indagando sobre su vida, sobre lo que hacía, sobre cómo vestía. Era un auténtico, bueno, como os he dicho, un influencer de hoy día. El Automóvil Club de Brescia intentó recuperar la prueba en el 58, en el 59, en el 60, en el 61, pero se encontró la posición frontal de las autoridades, que no le concedieron el permiso necesario para que la carrera se disputara por las carreteras de Brescia. Algunos años la carretera se celebró de manera irregular, digamos, en una fórmula de regularidad velocidad, pero en la clandestinidad, sin repercusión alguna, solamente para algunos locos del volante. Y no fue, como os he contado antes, hasta el 77, cuando se celebraba el 50 aniversario, cuando se pudo recuperar la Mille Miglia, pero como una recreación histórica, con unas medidas de seguridad mucho más reforzadas, y aún hoy, 40 años después, se sigue celebrando, ¿no? Con los coches, como os he dicho, fabricados antes del 58. Y siempre que hayan participado al menos en una de las ediciones de la carrera, ¿no? Para que la recreación sea completa. Nada que ver con el espíritu que tuvo esta carrera mítica y esta, bueno, prueba prestigiosa a nivel internacional, ¿no? Bueno, las tragedias del automovilismo, como os he contado muchas veces, siempre están al acecho en cualquier curva, y una tragedia fue lo que sesgó la vida de nuestro piloto. Como curiosidad, en la película The Green Helmet de 1961 hay imágenes de la prueba, incluso imágenes del accidente del Marqués. Así que bueno, si busquéis la película y os podéis hacer con ella, pues ahí tenéis una película del mundo del motor de los años 50 y imágenes de la Mille Miglia, de varias carreras. Así que bueno, pues ahí tenéis un documento. De todas maneras hay imágenes, vídeos por YouTube del accidente. Así que bueno, no del accidente en concreto, ¿no? Sino del momento en el que se sale el coche, aunque realmente se ve poco, ¿no? Se ve una columna de humo y poco más. ¿Qué contaros del vehículo, del Ferrari 335S Spider Schialetti? Realmente es un coche precioso. El chasis que llevaba FON, el 646. Vamos a ver cómo suena uno de estos vehículos. Hoy día, este Ferrari 335 es uno de los vehículos más caros del mundo, por encima del fastuoso 250 GTO. Hace poco más de un año, un Ferrari 335 Schialetti se subastó por más de 36 millones de euros. Sin duda, uno de los coches más cotizados. Del legado del Marqués de Portago no he encontrado muchas cosas. La verdad es que su hermana, Soledad, o María de la Soledad, pues es la con 87, 88 años que tiene, es marquesa de Moratalla, es la que más o menos mantiene más viva la memoria de su hermano. Esta aristócrata que vive en Biarritz, donde está enterrado Alfonso,
pues se supone que tiene una fortuna de más de 150 millones de euros y es una de las criadoras de pura sangre más prestigiosas. Bueno, la verdad es que no sé mucho más. Sé que el hijo que tuvo extramatrimonialmente acabó suicidándose a los 21 años, que su hijo legítimo, el varón, murió en los 90 en Estados Unidos y su hija creo que sigue viva. Bueno, la verdad es que en el fondo el que tenía la pasión por el automovilismo y por este deporte era Alfonso, ¿no? Murió Alfonso, bueno, pues ahí quedó, ¿no? Como una de las tragedias del automovilismo de este país. El legado quizás más, importante a nivel automovilístico se le dio en España en el año 1967, cuando se inauguró el circuito del Jarama, el primer circuito permanente, si quitamos el de Terramar, ¿no?, que es un óvalo, pues el primer circuito así permanente para la práctica de automovilismo que hay en España, que aún sigue activo. Bueno, pues le dedicó una de sus 13 curvas al Marqués, la curva Portago, que es si veis la silueta del circuito del Jarama, la de arriba del todo, la más alta, esa que en los 90 se reformó. Y bueno, es una curva bastante complicada. Cualquiera que haya rodado en el Jarama sabe que ese es uno de los puntos más complicados del circuito, donde llegas desde la subida a una velocidad considerable y nunca sabes muy bien cómo atacar ese giro complicado, ¿no?, que se va cerrando y luego se va abriendo. Y bueno, es una curva realmente muy bonita y un bonito homenaje que se le hizo en su día al primer compatriota que consiguió puntuar en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Indagando un poco, que fue con el último coche del Marqués con el que se mató, bueno, pues el coche quedó totalmente destruido en el accidente, como podéis ver en las imágenes que os pongo en las notas, ¿no? Pero el motor V12 quedó relativamente bastante bien, así que se salvó y fue utilizado más tarde en el coche que utilizó Mike Houghton y Musso en las 500 millas de Monza del año 1958. Posteriormente fue montado en un modelo, en el 412 MI, perfectamente restaurado en la actualidad y que recientemente ha batido el récord de precio por un coche clásico en subasta con cerca de 7 millones de dólares. Pero bueno, lejos de los 35 millones o 36 millones de dólares que se han pagado por un 335 SS, ¿no? O sea, que es una burrada. Como curiosidad, bueno, pues os voy a poner también la carta que escribió 4 días antes de morir, el 8 de mayo de 1957, a su amigo Bilito, su amigo argentino Bilito, ¿no?, donde expresa que le obligaban a correr esta Mille Miglia. Venga, os leo la carta, en un papel del Hotel Riale de Módena, ¿vale? Pues empieza así: mi querido Bilito, muchas gracias por tu carta. Me ocuparé sin falta del asunto del Automóvil Club de Milano. La dirección de Carroll en Nueva York es 1300 Quinta Avenida y el teléfono es el que sea, ¿no? Carroll está un poco enfadada conmigo estos días y creo que, como todas las primaveras, me quiere divorciar. En cuanto sepa algo del asunto, me puede interesar, ya te escribiré, pero por ahora no hay nada. La vida sigue igual. Estoy jodiendo bastante y estoy muy feliz. Bueno, aquí yo creía que se había equivocado en lo que quería decir, es que estaba corriendo bastante y que estaba muy feliz, pero no. Quería decir eso, lo que ha dicho. Jodiendo, ya os imagináis, con la actriz con la que se besó en la Miglia, o sea que sinceridad absoluta. Así que nada, un crack, nuestro Alfonso. Ferrari me fuerzan a correr en la Mille Miglia. Primero me dijeron que yo tenía que hacerlo con un Gran Turismo, pero después de mi primera vuelta de entrenamiento me dijeron que tenía que hacerlo con el 3800 Sport. Y hoy me han
anunciado que Taruf y yo tenemos los nuevos 4.000 centímetros cúbicos. ¡Qué mierda! Pero pienso ir en plan turismo, ni siquiera Gran Turismo. Abrazos a Marcela y a la negra. Firmado Fon. Bueno, como vemos, no fue en plan turismo, fue apretando bastante y lamentablemente pues esto le costó la vida. Un crack, nuestro personaje de hoy, que sin duda tiene una vida de película que yo no sé cómo todavía nadie ha podido cogerla y hacer un guión, porque vamos, hay películas con bastante menos historias que las que en 28 años ha vivido este auténtico personaje. Alfonso de Portaco, Marqués de Portaco. Así que desde aquí, nuestro pequeño homenaje en forma de podcast a la figura y al recuerdo, a la memoria de este auténtico gentleman. ¿Y por qué he hecho este episodio ahora? Bueno, no sé si lo habéis podido observar a lo largo del episodio, pues esto lo he ido grabando a lo largo de los días. Por motivos personales no puedo sentarme a grabar mucho tiempo en el micrófono, pues tengo que ir al hospital y una serie de cosas. Así que bueno, pues lo he grabado a cachitos, ¿no? Y pues luego en postproducción lo he ido mezclando. Espero que no se note, pero bueno, ha sido grabado en bastante tiempo. Para hacer este episodio me he tenido que ver la carrera de 1956, me he tenido que ver resúmenes de la Mille Miglia, aparte de, bueno, pues el resumen que lo condensa todo bastante bien, ¿no? De Canal Plus, sobre la vida del Marqués en 20 minutos. La verdad que lo plasma bastante bien, bastante condensado. Pero bueno, he ido informándome por aquí y por allá, con documentación. Y la verdad es que, bueno, me ha parecido... Yo conocía algo sobre este personaje, pero claro, evidentemente no tan en profundidad como después de prepararme el podcast. Sinceramente, me parece una vida auténticamente de película. Envidiable. O sea, ¿quién no, con 28 años, querría haber hecho todas las cosas que hizo esta persona? Increíble. Bueno, pues como digo, ¿por qué ahora? Bueno, pues mira, este fin de semana, concretamente, último fin de semana pasado, ahora mismo es jueves, pues el domingo pasado Fernando Alonso corrió su, de momento, última carrera de la Fórmula 1, ¿no? Y con ello se retira pues el más laureado piloto de circuitos español, Fernando Alonso, de la Fórmula 1. Ojo, que seguiremos disfrutándole en múltiples disciplinas, y yo creo que Fernando Alonso hay para rato, ¿no? Porque lleva el veneno de la competición, el veneno del automovilismo dentro. Bueno, pues claro, para mí ha sido un momento, digamos, triste, ¿no? Lo puse en Twitter y no creo que todo el mundo lo entendiera. A ver, lo voy a intentar explicar. La tarde en la que se mató Senna, me acuerdo perfectamente, la tarde del domingo, ¿no? Del 1 de mayo del 94. La verdad es que las noticias no corrían tanto como hasta ahora. Yo vi la carrera, vi cómo lo evacuaban en el helicóptero y sabía que estaba muerto, ¿vale? Después de todos los esfuerzos que habían hecho en la pista por reanimarles, yo sabía que Senna estaba muerto. Y luego las noticias de por la tarde daban, bueno, en los teletipos que estaban en el hospital, que estaban luchando con su vida, que bueno, que no daba cirugía cerebral y que finalmente luego se confirmó a lo largo de la tarde que había fallecido. Bueno, pues ese sentimiento de vacío que yo sentí esa tarde, sentimiento mío propio de vacío, ¿no? La Fórmula 1 ha perdido a su ídolo, ha perdido a su piloto número uno, porque Schumacher en aquella época todavía no era campeón del mundo, ¿vale? Era como un Verstappen hoy día, una persona que ves que va a ser campeón, pero no sabes cuándo, ¿no? Y no sé, ese sentimiento de vacío, ya no por la muerte de un ser humano, ojo, por la muerte de... no sé, es que es muy difícil de explicarlo. Lo sentí este domingo. Y es cierto, no es comparable la muerte de un ser humano con la retirada de un piloto de Fórmula 1. No estoy comparando eso. Estaba intentando explicar mi sentimiento de vacío como aficionado a este deporte, a la Fórmula 1, el automovilismo, ¿no?
saber que es posible que no vuelva a ver a Fernando Alonso luchando en un Fórmula 1. Y es cierto, llevamos 5 años sin ver a Fernando Alonso luchando de tú a tú con como se merece, ¿no? Con los pilotos de cabeza. Pero el saber que ya no lo vas a ver, ¿no? O no vas a poder ver esas píldoras que aún así en estos 5 años nos ha dejado con un coche muy inferior a él, un coche muy inferior en la parrilla, un coche prácticamente de otra categoría, ¿no? Muy inferior a la Fórmula 1. Y siempre nos dejaba esa lucha, esa entrega, ese intentar hacer más, ¿no? Pues es ese sentimiento de vacío de ya no lo vamos a ver más. Y ya no lo vamos a ver más en un compatriota, ¿no? Vamos a intentar, compararlo de Alfonso con esto, ¿no? La Fórmula 1, el automovilismo empezó al principio del siglo, al final del siglo pasado, del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX, cuando empieza el automovilismo en sí, ¿no? El automóvil, pues desde que el ser humano inventa el automóvil, ha existido prácticamente la competición de automóviles. Pero bueno, la Fórmula 1 no empieza en sí hasta los años 50, en los años 1950. Bueno, pues esto estamos hablando del 56, cuando el primer español se sube al segundo cajón de un podio, ¿no? Bueno, solo pasaron 6 años desde que se inventara, que la Fórmula 1 ya existía, pero no en el concepto habitual. Pero vamos a poner como el año 1950 como el inicio, ¿no? de la Fórmula 1. Bueno, pues solo pasaron 6 años desde que un español se pudo subir a lo alto al segundo lugar de un podio. Bueno, pues pasaron casi 50 años más hasta que Fernando Alonso en el año 2003 se subió también al podio de una prueba automovilística de Fórmula 1, ¿no? 50 años prácticamente. Y eso es mucho tiempo para un país que ha vivido de espaldas al automovilismo como ha sido España. Un país que, siempre ha tenido ahí pilotos intentando entrar en la Fórmula 1, participando en la Fórmula 1. Y no me quiero dejar, por ejemplo, en este capítulo hemos visto como Paco Godia ya participaba en la Fórmula 1, ¿no? Pilotos pues como Emilio de Villota, pilotos como Luis Pérez Sala, como Adrián Campos, como los hermanos Gené, pilotos que han corrido y han sí, también el innombrable también, ¿no? Pero y más pilotos, ¿no? Que ha habido a lo largo de la historia que han participado, aunque solo sea en una carrera de Fórmula 1, ¿no? De distintas maneras, con distintas vicisitudes. Pero no fue hasta la llegada de este talento puro del automovilismo como es Fernando Alonso hasta que se consiguió por lo menos igualar ese récord que estableció el Marqués, ¿no? Así que para que veáis lo difícil que es en un campo tan competitivo, tan bonito, tan avanzado, tan increíble como ha sido el automovilismo, destacar en él, ¿no? Para un país como España, que es una potencia a nivel mundial en el automovilismo, aunque solo sea por número de fábricas que tiene instaladas en el país y producción de vehículos, ¿no? Un país que ha vivido de espaldas al deporte del automovilismo toda la vida. En España ha sido Fernando Alonso el que ha descubierto a las generaciones que existía esto de la Fórmula 1. Os recuerdo que antes de Fernando Alonso, ver la Fórmula 1 en España era una auténtica aventura, un auténtico suplicio. Tenías que ir por 1000 televisiones, por 1000 historias, hasta que, pues el mismo 2003, el mismo año que Fernando Alonso consiguió igualar lo del Marqués, Televisión Española dio la Fórmula 1 porque Renault puso dinero ahí, porque corría un piloto español en el equipo oficial Renault, y Renault puso dinero a Televisión Española para que comprara los derechos y poder retransmitir ese año el Mundial de Fórmula 1, que hasta entonces se daba en televisiones encerrado, en algunas televisiones autonómicas si teníais suerte, por Eurosport, pues teníamos que buscarnos por parabólica, porque a partir del año 2005, 1995-1996, Telecinco, que tenía los derechos, pues decidió que la Fórmula 1 no interesaba mucho en España y que no era rentable y que no se daba. Así que Fernando Alonso trajo todo eso, descubrió a un país la pasión por este deporte, la pasión por la velocidad, la pasión por el automovilismo, ¿no? Y nos hizo vibrar, nos hizo llorar, nos hizo estremecernos, ¿no? con
con sus accidentes, con muchas cosas, ¿no? Por eso cuando este fin de semana se retiró o dijo hasta luego, quién sabe si volverá, o quién no lo sabe, quién sabe lo que le depara el futuro, ¿no? Pues bueno, pues para mí fue un momento triste, ¿no? Y quería eso, para que veáis que es muy difícil, que tardamos 50 años en igualar esta gesta que os he contado hoy. Quién sabe cuándo volveremos a tener otro campeón del mundo de Fórmula 1. Ojalá Carlos Sainz algún día sea campeón del mundo de Fórmula 1, pero no lo sabemos. No sabemos si tendrá suerte, porque aquí influyen muchos factores. La suerte, el tener un buen asiento, el poder pagarte un buen asiento, muchas cosas. Y esto ha sido así desde el principio de los tiempos. Fijaros, el Marqués pudo hacer lo que pudo hacer porque era Marqués. Tenía una vida totalmente acomodada, una vida fuera de la normalidad de la época, ¿no? Pues hoy día un piloto de Fórmula 1 no dista mucho menos de eso, ¿no? Es decir, cualquiera no puede llegar a ser piloto de Fórmula 1, que Fernando Alonso, un chico normal, un chico del pueblo, un chico como tú y como yo, un chico de barrio, de orígenes muy humildes, llegar a donde ha llegado es una anormalidad. Es una anormalidad hoy día, pero es una normalidad hasta en el momento que llegó Fernando Alonso. Por eso hay tantas cosas de este personaje que auténticamente merecería no un Histo Racing, muchos Histo Racing. Así que ese sentimiento de vacío que yo sentía este domingo y que a lo mejor no supe expresar bien en las redes, ¿no? Pues lo había sentido anteriormente, en el día que nos dejó el gran Ayrton Senna, que tendrá su propio podcast, el día en el que se cumpla el 25 aniversario de su trágica desaparición. Bueno, no quiero dar más la chapa con estas divagaciones. Quiero agradeceros que siempre estéis allí apoyando el proyecto de Histo Racing. Gracias por todos los retweets, el feedback que nos dais. Todo es poco, la verdad es que si os ha gustado esto, compartir el episodio, decírselo a la gente, si conocéis gente en el mundo del motor que le puede interesar escuchar estas historias del abuelo Cebolleta, compartirlo. Esto se hace gratis, solamente con el amor al automovilismo. Y creerme que Histo Racing siempre va a ser gratis para sus oyentes. No voy a monetizar este podcast de ninguna manera, no voy a hacer que mis oyentes tengan que pagar un duro por escuchar estas historias. Si algún día quiero monetizar esto, ya habrá maneras de monetizarlo. Si tengo que vender chicles, venderé chicles. Si tengo que anunciar lo que tenga que anunciar, se anunciará. Pero a mis oyentes siempre les va a llevar gratis las historias del automovilismo. Estas historias que a mí me hicieron un aficionado y un enamorado de este deporte que es el deporte del motor. Gracias por escuchar Histo Racing. Como os digo, compartir el episodio, darle a like en iTunes, es como lo mejor nos podéis ayudar hoy día. iTunes es donde más visibilidad hay en esto de los podcasts y todos los podcasters viven de iTunes. Entonces, si cuanto más likes tengamos en iTunes y más valoraciones de 5 estrellas, pues más se verá el podcast y bueno, más descargas tendrá y te los van situando mejor. Entonces es la mejor manera. Realmente, si queréis ayudar a este pequeño podcaster, ir a iTunes, perder 5 minutos y buscar aquí en las notas tenéis la manera de encontrarlos, pero el mejor es en iTunes y darle a like. Y iVoox también ayuda. Entonces, si le dais un me gusta a un corazoncito en iVoox, dejáis un comentario o incluso un comentario, aunque sea un comentario constructivo. Yo sé que todas las críticas que he tenido han sido constructivas y os lo agradezco de verdad enormemente. Pues también estáis ayudando a darle visibilidad a este proyecto. También tengo que deciros que estoy poniendo en marcha el canal de YouTube de Histo Racing. En este canal lo único que voy a hacer es subir los podcasts formato audio con imágenes fijas o intentar poner imágenes de distintas cosas y bueno, yo creo pues tener un canal más de comunicación y bueno, pues llegar a más gente, nada más. Estoy intentando hacerlo porque claro, sabéis que los derechos de los audios y estas cosas pues no siempre se puede, entonces estoy intentando hacerlo de una manera lo más aséptica posible. Así que bueno, que sepáis que os voy a dejar de momento el canal. De momento solo he hecho un vídeo de presentación de lo que va a ser el canal de Histo Racing y bueno, pues ahí se va a quedar, que sepáis que existe y bueno, si queréis entrar a verlo, pues en las notas del programa os lo voy a dejar. Como os digo, a mí me da igual hablar para 10.000
que para una sola persona. Aunque me escuchara una única persona, yo seguiría haciendo este podcast que se hace con todo el cariño del mundo y todo el amor al automovilismo. Gracias por escuchar Histo Racing y nos escuchamos en próximas y apasionantes aventuras que estamos preparando, porque las próximas espero tener invitados y espero poder grabar con ellos y que la salud de mis familiares me dejen tiempo para grabar. Gracias por escuchar Histo Racing, y si necesitáis un fotógrafo para cualquier evento, para cualquier cosa, en mi página web, Foto Carlos Castillo, tenéis ahí todos los datos de contacto. Gracias por escucharme.